Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy hemos vivido una nueva edición del clásico más importante del fútbol español y uno de los clásicos más importantes del mundo del fútbol, con más historias como es el Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid. Sin embargo, calculo que muchos se han preguntado en algún momento de dónde surge esta rivalidad y por qué se odian tanto Barcelona y Real Madrid. Una rivalidad que tiene muchísima historia, que ha tenido muchos episodios en el medio, que tiene un origen y que no tiene simplemente tintes deportivos, sino que también cuestiones externas, políticas, han terminado de forjar una de las rivalidades más importantes del mundo del fútbol. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su like en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita y que obviamente me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Como les comentaba al principio, esta rivalidad va más allá de lo deportivo. Tiene tintes que tienen que ver con la historia de España y sobre todo con la política. Para entender por qué la situación actual es así y por qué hay tanta rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, tenemos que entender que el origen de esta rivalidad entre estos dos equipos nació inclusive antes del primer partido disputado entre ellos. Es más, inclusive nació antes de que nazcan los propios equipos. Al comienzo del siglo XVIII, el rey Felipe V conquistó la región de Cataluña después de una guerra de 15 años, en su búsqueda de unir todas las regiones de soberanía en la península ibérica. Durante los siguientes 200 años, la cultura castellana se impuso en el pueblo de Cataluña. Esto ayudó a alimentar el odio catalán de sus gobernantes castellanos, especialmente hacia Madrid, que era la capital del nuevo país español y el hogar de la familia real. Evidentemente esto está muy vinculado con lo que hemos visto en los últimos años y la necesidad y evidentemente el pedido constante de Cataluña de separarse de España. Esto se ha acrecentado, se ha generado un resquemor en lo social, en lo cultural, que ha separado mucho a Cataluña de España en general y sobre todo a Cataluña de Madrid. Esto tiene que ver también y es parte del contexto para entender por qué esta rivalidad se hizo tan fuerte con el correr de los años. Ingresando estrictamente en lo deportivo, en el año 1899 nace el Fútbol Club Barcelona, mientras que el Madrid Fútbol Club se fundaría 3 años más tarde, en el año 1902. Justamente en ese año se jugaba el primer partido entre ambos, donde Barcelona derrotaría 3-1 al Madrid Fútbol Club en la Copa del Rey. Justamente Madrid Fútbol Club sería renombrado como el Real Madrid por el rey Alfonso VIII en el año 1920, en reconocimiento al apoyo del rey por el club. Durante el próximo par de décadas, los dos equipos jugaron en divisiones regionales, lo que significaba que la única vez que ambos se enfrentaban era durante la Copa del Rey que se disputaba cada año. Con la fundación de la liga en el año 1929, el número de partidos entre estos dos clubes comenzó a hacerse más frecuente y a partir de ahí podemos entender que la rivalidad poco a poco comenzó a crecer. La Guerra Civil Española entre el año 1936 y 1939 precipitó la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, porque más allá de la cuestión histórica, más allá de lo deportivo, añadió aún más fuertes motivaciones, en este caso políticas, a los partidos. Después de las victorias de las fuerzas fascistas, el general Franco decidió utilizar al Real Madrid como una plataforma para su agenda política y también prohibió el uso de la lengua catalana. De este modo, el Real Madrid llegó a representar en algún momento para muchos lo que era el partido fascista, mientras que el Barcelona representó el grupo de rebeldes de Cataluña. Al menos así lo interpretaban desde el Barcelona, más allá de que el Real Madrid la versión es completamente diferente. El reinado del general Franco, que terminó en el año 1975, resultó en un gran éxito para el Real Madrid a lo largo de muchos años. Justamente coincidió con lo que comenzó a ser el auge del Real Madrid y su reinado en el mundo del fútbol a nivel europeo. Sin embargo, más allá de todas estas cuestiones políticas, más allá de todas estas cuestiones históricas y más allá de los comienzos de esta rivalidad deportiva, hubo algunos episodios a lo largo de los años que fueron determinando y acrecentando cada vez más y más esta rivalidad. Se dice justamente que la misma nació durante la Copa Generalísimo del año 1943, la que hoy en día conocemos como la Copa del Rey. El primer juego en el cual se enfrentaron los dos equipos se tomó a cabo en Barcelona y terminó con una victoria 3-0 para los culés. El segundo enfrentamiento, que también fue en las semifinales, se llevó a cabo en Madrid.
Enojados por lo que había ocurrido en el primer partido, que había sido una derrota muy dura, los jugadores, los fanáticos y hasta los oficiales fueron muy agresivos e intimidaron a los jugadores del Barcelona. Inclusive se habla en esa época de muchos jugadores del club que fuerzas militares ingresaron al vestuario del Barcelona y los amenazaron con que no podían llegar a asegurar justamente la seguridad en el partido, indirectamente diciéndole que no podían ganar ese encuentro por cómo se encontraba el clima, que evidentemente excedía lo que tenía que ver estrictamente con lo deportivo. Finalmente ese partido terminó siendo una victoria 11-1 para el Real Madrid, la derrota más grande en la historia de la rivalidad. Esto dicen muchos historiadores y gente de la época, que terminó de hacer nacer esta gran rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. Años más tarde ocurriría otro episodio que sería clave para justamente seguir acrecentando la rivalidad entre los fanáticos y entre estos clubes. Hasta la década del 50, Barcelona dominaba la rivalidad. Había ganado varios campeonatos y derrotado al Real Madrid varias veces. Finalizada la temporada 52-53, era el Atlético de Madrid el gran dominador del fútbol madrileño. Bueno, hasta ese momento había ganado el doble de ligas que el Real Madrid, que no ganaba una desde hacía 2 décadas. Con una liga más que los colchoneros, se encontraban el Barcelona y el Athletic Club, dominadores en aquel momento del palmarés liguero y copero respectivamente, donde los merengues recién se encontraban en la 5ª posición, detrás inclusive del Valencia a nivel nacional. Sin embargo, esto cambió con la llegada del jugador argentino Alfredo Di Stéfano. Y esto tiene una historia detrás que muchos deben conocer, pero quizás no con tanta profundidad. Ambos equipos estaban interesados en Di Stéfano, Real Madrid y Barcelona. Él jugaba muy bien y vieron mucho potencial en él. Ambos equipos trataron de contratarlo, pero por causa de una confusión, los dos equipos llegaron a ser dueños de la ficha de Di Stéfano. La FIFA resolvió la disputa decidiendo que ambos equipos eran dueños del jugador y que tendrían que repartir al mismo en temporadas alternativas. Humillado, el presidente del Barcelona tuvo que resignar y el comité de Barcelona canceló el contrato de Di Stéfano, por lo cual se lo terminó entregando en bandeja al Real Madrid. Sin la oferta del Barcelona, el jugador se fue al conjunto merengue y terminaría jugando un papel muy importante en la rivalidad. Di Stéfano intensificó justamente este episodio entre los equipos, terminando el dominio del Barcelona. Con Di Stéfano, Madrid ganó 5 torneos consecutivos de la Copa de Europa, 4 de los 5 títulos de liga entre el año 53 y 58 y llegó a tener el primer puesto de la liga sin duda durante esos años. Di Stéfano fue una pérdida muy grande para el Barcelona y llegó a ser uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Esa década fue dominada por el Real Madrid y terminó siendo muy indignante para el Barcelona por todo lo que había ocurrido con Di Stéfano sobre todo. Con el correr de los años, con la rivalidad ya establecida, comenzaron a ocurrir distintos episodios en los clásicos, en la historia del club, que cada vez intensificaron más y más el resquemor que se tenía en las hinchadas de ambos equipos. En los últimos 30 años, algunas traiciones y episodios puntuales, como lo que fue la salida de Luis Enrique del Real Madrid al Barcelona, y viceversa, considerada una de las mayores traiciones de la historia del fútbol, la salida de Luis Figo del Barcelona para recalar en el Real Madrid, hicieron que cada vez esta rivalidad sea más y más profunda. En los últimos años hemos tenido episodios y sobre todo rivalidades muy marcadas de dos equipos que han dominado el fútbol español sin ningún tipo de duda y en algún momento han dominado entre los dos el fútbol europeo. La rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo ha hecho que cada vez sea más y más marcada la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid y digamos casi contemporáneamente durante una época lo que eran las guerras de los clásicos entre Mourinho y Pep Guardiola. Más allá de esto, la realidad es que con el correr de los años los dos se consolidaron sin ningún tipo de duda como los dos equipos más importantes del fútbol español y por eso hoy en día se considera como el gran clásico, algo que quizás hace 50 o 60 años no era así, porque el Athletic de Bilbao, porque el Valencia o el Atlético de Madrid no estaban tan lejos de Barcelona y Real Madrid como hoy en día sí lo están. Evidentemente el ascenso deportivo de ambos clubes, sobre todo el Real Madrid, ha marcado aún más esta rivalidad y han hecho que las hinchadas cada vez se quieran menos. Así que no mucho más para decir hoy. Espero que les haya gustado la idea del video, que hayan disfrutado del clásico que se disputó hoy y que evidentemente les haya interesado la temática de repasar un poco el origen y la historia de una de las rivalidades más importantes del fútbol. Sin mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita. Si les gustaría que repasemos este tipo de videos de las rivalidades, el origen y la historia de las mismas, de otras muy importantes, déjenlo en los comentarios y sin dar mucha más vuelta, los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.